Quiero empezar diciéndoles que derivado del acuerdo de asamblea, el mandato que se nos da por parte de nuestra máxima autoridad de este sindicato, que es la Asamblea General, es avanzar en un esquema planteado por el gobierno. Es un esquema que traemos el documento, es un documento muy amplio que se dio lectura, primero lo analizamos en el pleno del Comité Central el lunes de la semana pasada. Lo analizamos el martes en la Comisión de Trabajo, también se hizo su amplia información, su discusión, su consenso, y también se le dio lectura en la Asamblea General Extraordinaria. Y ahí uno de los acuerdos de este documento, de no hacerlo público, porque sabemos que el sindicato tiene una serie de enemigos que están por todos medios buscando cómo no llevar a cabo la negociación final con nuestra organización. Porque primero queremos resaltar que cada vez que avanzamos en una parte, los que se alejaron del sindicato hoy están buscando por sus propios medios decir que también le den lo mismo que a los trabajadores del SME. Por ejemplo, el tema de las pensiones, jubilaciones, rentas vitalicias o como le quieran denominar, también ya están pidiendo para los que se liquidaron. Dice también que no hay que discriminar, dice que en apego a los derechos humanos. Y hay varios que quieren ser intermediarios o asumirse ese papel de intermediarios del movimiento con el gobierno. Ya le hemos explicado aquí de documentos que han venido generando gentes que desde que empezó el conflicto no se han parado en nuestro movimiento, pero además han hecho labor de sátrapas, de disolución de nuestra organización, que traen sus propios intereses. Por eso es muy importante mantener pues nuestra autonomía como sindicato, cuidar las formas como lo decimos o lo explicamos, porque más tardamos en decir algo aquí que de repente ya está en las redes sociales, ¿no? Y decimos, ¿eso nos puede ayudar? Pues le ayuda a los enemigos del sindicato, compañeros. Estamos vigilados de manera permanente y constante por el propio gobierno, eso es claro. Pero pues llama a Gobernación, dice vamos a retomar la mesa esta misma semana. Dice, oye, pero ahí veo que hay gente reunida ahí en el sindicato de otras organizaciones. Pues sí, porque mañana nos vamos a reunir todas las resistencias que hemos sido convocadas para discutir lo que está pasando en el país, y este auditorio esperemos que esté lleno de organizaciones que buscan construir alternativas para poder mejorar las condiciones de vida y de trabajo en este país. Organizaciones que van a plantear una plataforma única de movilización y de acción, de cómo nos vinculamos con otros sectores, porque el enemigo es este modelo económico capitalista que es el mal de la gran parte, de la mayoría de todos los seres humanos y especialmente de los mexicanos. Y ese escenario lo vamos a tener, y después nos vamos a la marcha con nuestros compañeros que están convocando, nuestros compañeros estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que aquí han venido a solicitar la solidaridad para encontrar comida a los estudiantes. Y lo menos que podemos hacer es la participación de los trabajadores. Y ahí tenemos que estar, eso será por la tarde. Y entonces, retomando entonces, en este documento establecemos el esquema. Este es un esquema. Este no es un acuerdo en sí. Es un esquema planteado por el gobierno que nos permite avanzar en una solución, como lo ha mencionado Humberto, así lo dijimos en la asamblea, una solución parcial, porque la solución de fondo tendrá que ser, para la perspectiva de todos nosotros, la recuperación de la empresa pública
y las mismas condiciones de trabajo que teníamos antes del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Esa es la visión que tenemos que tener en una perspectiva de lucha en nuestra organización cívica. Y aquí se establecen varios incisos de que lo que se plantea. Primero, hay un reconocimiento al gobierno que el conflicto luz y fuerza no está terminado. Que Luz y Fuerza del Centro conserva su personalidad jurídica para el tema de la liquidación. Eso es claro. También se reconoce que hay activos de la empresa que son afectos para poder cubrir las obligaciones con los trabajadores. Y lo que nos hemos denominado nosotros pasivos laborales que reconoció el gobierno en el decreto de 240,000 millones de pesos, hay una parte que le corresponde a los trabajadores que no se ha liquidado. Si bien es cierto jurídicamente, nuestro contrato colectivo de trabajo terminó esa relación laboral con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay que explicarlo perfectamente a los compañeros, porque lo que hizo la Corte el 30 de enero del 2013 prácticamente deja firme el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de agosto del 2010, que da por terminadas las relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas con Luz y Fuerza del Centro. A partir de que fuimos notificados, empieza a correr un tiempo que establece la ley de prescripción, que son 2 años. Y esos 2 años terminan el año que viene. ¿Qué estamos haciendo y que no hemos discutido con ustedes en la propia asamblea? Analizando con los propios abogados de interponer el incidente de liquidación. Y ese incidente de liquidación lo único que hace es interrumpir la ejecución del laudo. Ese incidente no modifica el sentido de la sentencia de la Corte, compañeros. Tampoco modifica el sentido del laudo de la propia Junta, ni tampoco deroga el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Hay que explicarlo perfectamente a nuestros compañeros porque partimos de ese hecho. Y con esta alternativa creemos nosotros que podemos avanzar. El hecho de que no tomemos como parte de la estrategia del sindicato este mecanismo, pues prácticamente estaríamos esperándonos a que solamente una cosa pudiera resolverse: que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos admitiera para su estudio nuestra petición y resolviera el fondo, diciendo que se violentaron nuestros derechos y que se reintegren entonces todos los derechos adquiridos de los trabajadores. Y eso puede tardar varios años, y hay que explicarlo, así lo hemos dicho claramente con los trabajadores. O la otra es de que en el 2018 llegue un presidente emanado del pueblo y que cambie las condiciones en este país para derogar una serie de reformas y decretos que han sido contrarios a los intereses de los trabajadores. Por eso lo que establece nuestra propia asamblea del 4 de febrero del año pasado, que dijo, pues ya no habiendo recurso jurídico o legal en nuestro país, y si la Comisión Interamericana se va a tardar, entonces busquemos una mesa de negociación con el gobierno que nos permita avanzar. Y en eso estamos, compañeros. De esa mesa de negociaciones en Gobernación se alcanzó la libertad de nuestros compañeros que teníamos en la cárcel, porque se agilizaron los procedimientos, se demostró que todos los compañeros no tenían ninguna culpa para poder alcanzar su libertad. Algunos llevan todavía su proceso, pero ya en libertad. Están firmando, estamos con los abogados para que cierren ya esos procesos. Y se avanzó también en el reconocimiento de la antigüedad en Luz y Fuerza del Centro para 988 compañeros que pudieron firmar su pensión vitalicia en un esquema que también fue discutido. En ese tema, quiero decirles con mucha satisfacción que en la última reunión de Gobernación ya se acuerda una ruta para concluir con nuestros compañeros que alcanzaron este beneficio en la liberación de sus escrituras. De todos los compañeros, ya nada más faltan algunos que vengan a firmar
su documento, porque la vía que se negoció con el gobierno va a ser a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se mete un recurso que esperamos poderlo meter el día viernes y que esté resolviendo la Junta para que se ordene al propio SAE la liberación de todas las escrituras de los que tienen créditos de vivienda y puedan integrar su casa como patrimonio de su familia, compañeros. Eso ya es un acuerdo que tenemos ya trazado con el propio gobierno. Ya se estableció las corridas de cuánto es lo que se les adeuda de ese 50% de su compensación por antigüedad a cada trabajador, cuánto es lo que se les adeuda, porque ese pago, que así se estableció que va a ser indexado en los próximos años en sus cheques, también ya lo van a recibir. Ya tenemos todas las corridas para ser entregadas. La reunión con Gobernación puede ser el día de hoy por la noche o mañana también por la noche. Les estaremos informando, compañeras y compañeros. Y queremos señalar entonces que estamos en esta recta final de una negociación parcial, como lo hemos dicho, pero tenemos que valorar en su justa dimensión, y así lo hizo la Asamblea, de avanzar en este esquema. Primero, las plantas de generación de luz y fuerza del cielo. Para algunos de manera equivocada decían, no, pues ya nos van a entregar pura chatarra. Y quiero decirles que no es así. La hidroeléctrica en Necaxa ya pudieron entrar nuestros compañeros, ingenieros, técnicos, obreros. Y a la hidroeléctrica en Necaxa sí le han metido más de 1.000 millones de pesos. Cambiaron turbinas, cambiaron generadores, cambiaron equipo de control, cambiaron cable. Lo único que falta es algunas reparaciones menores en algunos canales, mantenimiento de las propias tomas, y esto nos permite, una perspectiva que ya hicieron los ingenieros, en los próximos años tener una capacidad de generación de 240 megawatts por hora con su punto de interconexión. Pero esa es una de 34, porque dentro de la negociación es las 34 plantas. La Comisión Federal de Electricidad decía nada más que sea Necaxa y que sea Tepustepec en Michoacán. Dijimos, sí, bueno, somos más de 15,000, ¿dónde van a entrar a trabajar los demás? Entonces estamos haciendo todo el proceso para incorporar a los trabajadores. Tuve oportunidad de estar el viernes en Tepustepec, Michoacán, también ahí le metieron lana a la hidroeléctrica. A esa me tocó entrar directamente hasta la sala de máquinas. Los generadores y las turbinas son las mismas. Lo único que le metieron fue equipo de control, le metieron cableado nuevo, tableros nuevos, le han dado mantenimiento. Las 3 unidades están disponibles. Ahí son muy torpes porque no han podido construir una línea de 85,000 volts para sacar toda la capacidad de generación, solamente la tienen a un 40%, han estado derramando agua por más de un mes, porque no les saben. Y entonces esa planta del hermano es una planta importante que nos puede generar una cantidad de megawatts hora a lo largo de todavía muchos años. Pero también entran las JETs de Nonualco, Lechería y Valle de México. Entran también las 14 de generación distribuida. Entran todos los complejos como en San Ildefonso, como San Pedro Sixtepec, Cepayán, San Simón, las hidroeléctricas de Juan Noy Cañada, todo el complejo de generación de luz y fuerza del centro en este esquema. Y platicábamos en la Comisión de Trabajo y algunos decíamos, ¿entramos o no a recuperar las 34 plantas de generación con el Sindicato Mexicano de Electricistas? Porque si no lo hacemos, lo van a seguir haciendo ellos, compañeros. También hay que dejarlo muy claro. ¿Quién está operando Necaxa? Mal, pero lo está operando. Son los contratistas y gente del SUTER. Pues en este esquema que hemos recibido la autorización de nuestra Asamblea, es decir, entramos a recuperar las 34 plantas de generación y las nuevas que se instalen en la zona de luz y fuerza del centro, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Eso fue lo que acordó la Asamblea, avanzar en este esquema. Ayer ya se hizo un primer recorrido y también tenemos que explicarlo. El tema de la generación a partir de la reforma energética constitucional de los artículos 25, 27 y 28,
prácticamente la generación y comercialización la desincorporaron de actividades exclusivas del Estado. Ya no son actividades exclusivas, solamente la transmisión y distribución, pero también dicen que transmisión y distribución pueden entrar en un proceso de concesiones. Eso fue lo que pasó con la reforma. Y nosotros decimos, en este esquema podemos entrar o no. Claro que sí. Se requiere inversionista porque con CFE, ¿ustedes creen que CFE la van a mantener para siempre? Hoy sale un artículo de las deudas de CFE, de cuántas pérdidas tuvo, pero hay algo que hay que ponerle atención. Dicen que el año pasado la CFE tuvo ingresos los más altos en su historia por ventas de electricidad. Más de 318 mil millones de pesos de ingresos por ventas de electricidad. Pues será el último año, porque la generación y la comercialización se la quitaron. Le dieron facultades al SENACE para comercializar la energía. Y si ya no la va a comercializar los grandes consumidores de la CFE, ¿quién los va a comercializar ahora? Va a ser el SENACE, los productores independientes de energía de manera directa. Y a la CFE nada más la van a dejar con los ingresos de los usuarios domésticos o pequeños comercios. ¿Y con qué van a sostener entonces su plantilla de trabajadores? De entrada, las plantas de generación de diésel y combustible que tienen entran en un proceso de cierre. ¿Saben cuántos trabajadores tiene ahí la CFE? 20,000 trabajadores. Y ya les están diciendo que les van a respetar sus derechos conforme a la ley. ¿Cuáles son sus derechos? Su liquidación, compañero. Porque ¿cuántos permisos no dio Fox y Calderón y de Salinas a 25 y a 30 años a los productores independientes? Que son los que han estado invirtiendo en plantas de generación, de ciclos combinados, en eólicas, y son los que mantienen ya más del 50% de la capacidad de generación en este país. Ese es el escenario también que discutimos en nuestra asamblea. Y entonces a partir de ahí decimos, podemos como sindicato que estas plantas se van a entrar en un fondo liquidador que se llama fideicomiso, con manobras van a entrar las plantas, de ahí se agarran esas plantas para poder crear una empresa mercantil que nos permita con el sindicato avanzar. Y quiero decirles que en una carta de intención que ya tenemos a partir del aval de nuestra organización, esta es la carta de comunicado a Gobernación, donde decimos que estamos de acuerdo en el esquema y que iniciemos con la negociación, donde decimos que además de las plantas, todos sus accesorios, licencias, permisos de explotación de aguas, de gas, de derechos de vía y puntos de interconexión deben de integrarse en un anexo de lo que tiene que ver con las plantas de generación. Y aquí estamos planteando que esa explotación debe de ser a 99 años, compañeros. Y la parte que tiene que ver con este socio financiero que les digo, dicen, duele nada más un punto que dice, la empresa mercantil firmará contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Espero que la información sea de utilidad porque veo que hay gente que está grabando. Más tardamos en decirlo cuando hoy le llevan con nuestros enemigos. Y lo digo con respeto, compañero. Lo dijimos en la asamblea. Lo decimos con respeto porque tenemos infiltrados en la organización. Como hay infiltrados en el movimiento de los estudiantes. ¿Ustedes creen que los que quemaron la puerta de ahí del Palacio Nacional eran estudiantes? ¿Cuánta gente tenemos detenido nosotros? Y se hacen pasar como miembros del sindicato. Y más tardamos en decirlo, salir de aquí cuando ya llevan corriendo la información a venderse la no sé quién o agarrar sus cápsulas para estarnos madreando en las redes sociales. Entonces tenemos que tener cuidado, compañeros, con nuestro movimiento, porque no es cualquier movimiento. Hay muchísimos intereses
¿Y qué es lo que nos importa a nosotros, compañeros? Mantener nuestra organización sindical. Y estamos a un paso de poder avanzar. Hoy mismo estamos planteando ya una reunión con el propio gobierno que nos permita ya plantear el proyecto de nuevo contrato colectivo de trabajo. Que la parte esencial, pues ya no la sabemos cuántas veces nosotros no fuimos legisladores del contrato colectivo de trabajo. Y también hay que revisar parte de la historia, compañeros, porque cuando el sindicato nace, no había reconocimiento de su representación, tampoco había reconocimiento, había ni normas el tema de la forma de organización. Sin embargo, los trabajadores continuaban luchando para alcanzar las mejores condiciones. Hoy no partimos de cero, compañeros. Hoy podemos decirles que en este avance, con el acuerdo de la propia Asamblea General del pasado miércoles, podemos decir con mucha satisfacción que se garantiza la vigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas como una organización gremial del Registro Nacional de Industria. Entonces, para algunos pudiera parecer poca cosa, pero había que poner en su justa dimensión qué es lo que buscaba el gobierno: aniquilar, extinguir, disolver al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y le aguantamos la madriza, compañeros. La persecución, la criminalización, el encarcelamiento, el asesinato de compañeros nuestros. Y aquí estamos de frente para alcanzar el objetivo que nos trazamos, que es el regreso a trabajar, compañeras y compañeros. Debemos tener una perspectiva más amplia. Y hay que discutirlo en su justa dimensión. Haremos asamblea en los siguientes días para traerles lo que sigue. Porque lo que sigue después del comunicado es un acuerdo de entendimiento que entregará el gobierno diciendo estamos de acuerdo para iniciar con toda esta ruta. Y ya estamos trabajando en esa parte. Por eso lo más importante en este momento es mantener la unidad entre todos nosotros. De que no nos equivoquemos. Porque hay algunos compañeros que dicen, bueno, es que pues la negociación tiene que ser hasta para los que se liquidaron. Luego dicen, hay que, mandan mensajes, dicen, hay que muchos jubilados que hay que traerlos. Y por lo menos hay 6,000 jubilados que han demandado a este sindicato. Está revisando el jurídico. Han demandado ante la Junta pidiendo la disolución de nuestra organización, pidiendo que se vendan los bienes y se distribuyan entre todos. Y entonces tenemos que, en su plena dimensión, tomar este problema. Lo he turnado ya en la Comisión Autónoma de Justicia que permita, ya tenemos los nombres de todas estas gentes, ya tenemos el expediente completito. Y entonces también tiene que tomar la determinación nuestra organización sindical, compañeras y compañeros. Tenemos que tomar la determinación. Porque los días que vienen tendrán que ser de amplia discusión, de debate, de mucho consenso entre todos y lo que les he dicho. Caminemos juntos, compañeros. Es la única forma de aterrizar nuestros objetivos. Podemos discrepar, eso es normal, como lo vivimos el propio lunes en el pleno del comité. Hubo discrepancia en el comité central, discusión a fondo, le metimos más de 10 horas discutiendo. En la comisión de trabajo igual. Levantamos más de 8 horas de discusión. Y bueno, hubo propuestas importantes también. En la misma asamblea hubo muchos oradores. Y yo escuché con mucha atención y registramos todas sus propuestas. Y eso enriquece entonces para salir unificados. Pero ya salimos de un consenso, de una votación que es histórica en nuestra organización, porque prácticamente por unanimidad, excepto 5 personas dijeron yo no, se respeta, pero el estatuto es muy claro. Las minorías tienen que
acatarse al mandato de las mayorías, así lo dice el estatuto, compañeras y compañeros. Podrán no estar de acuerdo con la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, entonces, las partes particulares de cada trabajador no están en debate en este momento. Eso tendrá que ser en el proceso. Lo digo así porque de repente, más tardamos en sacar los acuerdos que empezó la grilla, porque esa ya es grilla, no a decir de que la dirección del sindicato traicionó al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y diciendo que estábamos nosotros mandando a liquidar a todos los trabajadores ya de inmediato. Y les leímos los puntos de la asamblea. Dijimos, primero tiene que pasar A, B, C, D, E, F, hasta llegar al G. Pero primero es esto. Y no al revés, uno salieron primero con el G y después para llegar a A. No puede ser, compañero, pero eso ya es grilla. Hay que identificar la grilla. Y hay que ver qué intereses persiguen dentro del sindicato, porque no creo que sean intereses legítimos de mantener la unidad de nuestra organización. Y a eso los invito, compañeros jubilados. Ustedes con toda la calidad moral que tienen, porque gracias a ustedes han sostenido la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias a su presencia, a su opinión, han organizado nuestro movimiento y tienen todo el derecho de poder criticar si estamos mal y entre todos enderezar el camino. Y a eso los llamo, compañeros, a que preparemos las actividades de los siguientes días, que son días difíciles, complejos. Sin embargo, la unidad del sindicato por encima de cualquier interés de grupo particular. Mañana estaremos aquí muy temprano recibiendo a las organizaciones que van a estar aquí discutiendo. Vienen los estudiantes de Ayotzinapa, un mensaje central a este encuentro de las resistencias. Después saldremos unificados en una plataforma conjunta de lucha, nos iremos a la movilización, continuaremos las reuniones con gobernación y quiero decirles categóricamente que esperamos los próximos días tengamos ya documentos ya procesados con el gobierno que nos permita traerlos a su discusión en nuestra propia Asamblea General, que está permanente, compañeros. A eso los invitamos, a todos los jubilados, no sin antes también hacer un amplio reconocimiento, porque prácticamente también nuestra lucha de resistencia mantiene una fe importante. Y hay un compañero que está aquí con nosotros, Francisco Manuel Ramírez Nava. Él es jubilado, estuvo en cables subterráneos, después se fue a inspección. Lleva 50 años haciendo pues, prácticamente la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Aquí está nuestro compañero que nos hace esta invitación. Nuestro compañero lleva 50 años haciendo esta actividad como parte de avanzar en nuestra propia fe. Dice, también nos hace la invitación, esto sería, ya lo hemos platicado, sería la salida de la glorieta de Peralvillo a las 4 de la tarde, el día sábado 29 de noviembre, para llegar a la Basílica a las 6 de la tarde. Ahí se está solicitando que podamos hacer como sindicato una petición. Y recién estuvimos en el Vaticano, y ustedes chequen, hoy hay un artículo de Barranco en la jornada que habla sobre lo que está haciendo con una línea ya del Papa, poniendo en el centro de la discusión el modelo económico, que ha traído una terrible desigualdad a la mayor parte de seres humanos, pero además dice, si no corregimos muchas cosas, el mundo está en riesgo, está en peligro, por esta carrera industrial de los capitalistas, que no les importa la desigualdad, el despojo de los derechos de sus tierras, de sus bosques, a los legítimos dueños con tal de acumular grandes cantidades de dinero, como lo estamos viendo hoy con los escándalos acá en nuestro país. Y entonces nos parece que esta actividad es importante, con otras actividades que vamos a acompañar los siguientes días. Ya estamos preparando lo que será el inicio de los festejos de los 100 años del sindicato. Además del 14 que ha mencionado Humberto de actividades, previo al 14 habrá otras actividades también en las divisiones. En las divisiones ya están haciendo también su trabajo para poder organizar importante presencia y que se dé cuenta a la población de que la única organización sindical de 100 años es el Sindicato Mexicano de Electricistas.
importante, de mucha resistencia, y sobre todo que ante este embate de los burgueses, de la burguesía en nuestro país, de los neoliberales, aquí estamos de pie, de frente y listos para continuar en la lucha hasta alcanzar lo que por derecho nos corresponde, compañeras y compañeros. Y también decirles que ya está todo listo en la Arena Ciudad de México, ha sido contratada con recursos propios del sindicato y además con una rifa que estamos haciendo. Y aquí en el primer nivel del estacionamiento está el vehículo que se va a rifar. Es un Jetta modelo 2015, el boleto cuesta 100 pesos. Cada uno de la dirección del sindicato le tocó vender 100 boletos, algunos se llevaron 200, otros 300, y lo único que estamos pidiendo a los compañeros jubilados que puedan ayudarnos para que se puedan ganar un Jetta 2015. La única forma de que se lo ganen es comprando boletos, compañeros. El que compra boletos tiene oportunidad de llevarse, lo que no compra, ¿qué oportunidad va a tener de llevarse? Se llama solidaridad, compañeros, que se requiere en estos momentos para que todos juntos, trabajadores, jubilados y nuestras familias, podamos mandar un mensaje muy claro a esta burguesía de que el sindicato cumple 100 años de lucha, 100 años de historia, y va a iniciar 100 años más para poder dejar una sociedad con mejores condiciones, trabajadores muy aptos y capacitados para seguir haciendo lo que por siempre hemos hecho, que es mantener encendida la ciudad más grande del mundo. ¡Que viva la unidad de los trabajadores, compañeros! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Que viva la resistencia! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Podemos resaltar que por primera vez en muchos años la Iglesia Católica abre sus puertas